El hombre cruzó la puerta del banco con las botas aún húmedas de barro y el sombrero de paja apretado contra el pecho. No levantó la vista. No lo necesitaba. Bastaron 3 pasos para que las risas comenzaran. «Mírenlo», soltó una voz burlona. «Si tienes saldo, te doy el doble. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos». El murmullo se expandió como una mancha de aceite sobre el piso brillante. El banco estaba lleno, demasiado lleno para alguien como él. Trajes planchados, relojes caros, perfume caro flotando en el aire. El contraste era obsceno. El hombre avanzó despacio, dejando huellas marrones sobre el mármol blanco. Cada paso parecía una provocación silenciosa. Se llamaba Esteban Rojas, aunque nadie preguntó su nombre. Para ellos solo era un campesino viejo, encorvado, con ropa gastada y manos ásperas. El tipo de persona que, en su mundo, debía quedarse afuera. «Oiga», dijo Esteban con voz baja, educada, «vengo a retirar dinero». No terminó la frase. «Un momento», interrumpió el gerente, saliendo de detrás de los escritorios como si hubiera estado esperando ese instante. «¿Retirar dinero? ¿Usted?» El gerente se llamaba Mauricio Delgado. Traje gris impecable, corbata azul, sonrisa afilada. Se llevó 2 dedos a la nariz de manera exagerada. ¿Alguien más siente ese olor? Varias personas rieron. Una mujer dio un paso atrás. Un hombre sacó el celular y empezó a grabar sin disimular. Esteban apretó más fuerte el sombrero. No respondió. Había aprendido hacía muchos años que explicar no siempre sirve. «Vengo directo del campo», dijo al fin. «Necesito efectivo». «¿Del campo?» Mauricio soltó una carcajada seca. «Amigo, este no es un mercado rural, esto es un banco serio». Las risas crecieron. Esteban notó cómo las miradas lo atravesaban, lo desarmaban, lo reducían a una caricatura. Sentía el barro secándose en las botas, tirante, pesado. Podía irse. Pensó en eso. Dar media vuelta y salir sin decir nada. Pero recordó por qué estaba allí. «Tengo una cuenta aquí», dijo, «desde hace muchos años». «¿Una cuenta?» Mauricio miró alrededor buscando complicidad. ¿Escucharon eso? Dice que tiene una cuenta. Un supervisor se acercó, brazos cruzados, sonrisa condescendiente. 2 guardias observaban desde la entrada, inmóviles, esperando una orden que aún no llegaba. «A ver», continuó el gerente, «hagamos algo divertido. ¿Cuánto creen que tiene este señor en su cuenta? ¿500? ¿1000, siendo generosos?» Más risas. El celular seguía grabando. Esteban sintió un calor subirle por el cuello, pero mantuvo la espalda recta. «Solo quiero retirar lo que es mío». Mauricio levantó una mano. «Espera, se me acaba de ocurrir algo mejor. Hagamos una apuesta». El banco quedó en silencio. «Si de verdad tienes saldo positivo», dijo el gerente, alzando la voz para que todos escucharan. «Yo te doy el doble, aquí mismo». Alguien silbó. Alguien aplaudió. «Pero», añadió Mauricio, señalando la puerta giratoria, «si no tienes ni 10.000, te vas ahora mismo, y no vuelves jamás». Esteban no respondió de inmediato. El sombrero le tembló entre las manos, no por miedo, por memoria. 40 años atrás, ese mismo sombrero había estado limpio. Él tenía 20 y tantos y un papel doblado en el bolsillo, la escritura de una tierra que nadie quería. Tierra dura, ingrata. Su padre le había dicho algo que jamás olvidó. Un hombre no vale por cómo lo miran, sino por lo que resiste. «Acepto», dijo Esteban finalmente. Un murmullo eléctrico recorrió la sala. Mauricio sonrió con satisfacción. Era el tipo de espectáculo que disfrutaba. Humillación pública, sin consecuencias. O eso creía. «Documento de identidad», ordenó el gerente. Esteban lo entregó. Viejo, gastado, pero válido. Mauricio lo tomó como si fuera algo sucio y lo pasó por el sistema.
Cuenta activa, anunció con falsa sorpresa. Vaya, milagros existen. Esteban dio un pequeño paso adelante. Quiero retirar 50.000. La carcajada fue inmediata. ¿50.000? Mauricio casi se atraganta. Señor, para ese monto necesito justificar origen de fondos. Leyes, protocolos, ya sabe. Es mi dinero. Claro, claro. Pero necesitamos papeles. Muchos papeles. Impuestos, escrituras, declaraciones. Nadie me pidió eso antes. Porque antes no pedías cifras absurdas. El supervisor asintió. Los guardias avanzaron medio paso. El mensaje era claro. Mira, viejo, dijo Mauricio bajando la voz, venenosa. No hagas esto más incómodo. No tienes nada que probar. Esteban lo miró por primera vez a los ojos. No había rabia en su mirada, solo una calma dura, como tierra compacta. Eso crees tú. Mauricio se volvió hacia la computadora. Tecleó rápido, exagerando cada gesto. Giró la pantalla apenas un segundo, lo justo para ver números. Aquí está, anunció. Saldo, 830 y tantos. La risa fue general. Aplausos. Alguien gritó. «Te lo dije». El celular capturaba todo. 800, repitió Mauricio. Y querías 50.000. ¡Qué imaginación! Esteban sintió un vacío breve en el estómago. No podía ser. Esa no era su cuenta principal. Algo no cuadraba. Pero antes de poder hablar, el gerente chasqueó los dedos. «Seguridad, acompañen al señor afuera». Los guardias tomaron sus brazos. Esteban no se resistió. «No hace falta», dijo. «Camino solo». Uno de ellos lanzó el sombrero hacia la puerta. Cayó al suelo con un sonido seco. Las risas volvieron. Esteban salió a la calle bajo decenas de miradas. El vidrio se cerró detrás de él. Dentro, Mauricio celebraba. Afuera, el ruido de la ciudad siguió como si nada. Esteban recogió el sombrero, se sentó en un banco de metal y respiró hondo. Sacó su billetera. Entre recibos viejos y una foto ajada, había un número guardado desde hacía años. Nunca lo había usado. Miró el banco una última vez. «Tal vez hoy sí», murmuró. «Si esta injusticia te revolvió por dentro, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal. Lo que viene después es la verdad que ninguno de ellos vio venir». Esteban permaneció sentado varios minutos sin moverse. El banco de metal estaba frío, pero no tanto como el recuerdo que se le había instalado en el pecho. No era la primera vez que salía de un lugar así con la cabeza baja y las manos vacías. Lo que dolía no era el dinero, era la risa. Esa risa vieja, conocida, que siempre aparecía cuando alguien decidía que él no valía nada. Miró sus botas manchadas. El barro seguía ahí, seco, cuarteado. El mismo barro que llevaba encima desde que amaneció, desde que estuvo revisando los surcos y calculando cuánto fertilizante necesitaría esa temporada. Todo ese trabajo, invisible para quienes minutos antes se habían burlado de él. Cerró los ojos y el pasado volvió sin pedir permiso. Muchos años atrás, Esteban había entrado a ese mismo banco por primera vez. Era más joven, la espalda recta, la piel curtida por el sol. Había venido con una carpeta bajo el brazo, llena de papeles, planos, escrituras, proyecciones. Quería un préstamo pequeño para comprar maquinaria usada. Nada extravagante, solo una oportunidad. El gerente de aquel entonces ni siquiera lo dejó terminar de hablar. «La tierra no es garantía», le dijo con una sonrisa educada pero vacía. «Vuelva cuando tenga algo más sólido que hectáreas de tierra fértil». Esteban salió en silencio. En el estacionamiento lo esperaba Lucía, su esposa, sentada en una camioneta vieja. «¿Y?», preguntó ella sin dramatismo. Dijeron que no. Lucía sintió como si ya lo supiera. «Entonces lo haremos solos». Y lo hicieron. Años de madrugadas, de sequías, de plagas, de errores caros. Años sin vacaciones, sin lujos, sin descanso real. Cuando el primer negocio empezó a dar frutos, Esteban no corrió a celebrarlo. Reinvirtió. Cuando el segundo funcionó,
Hizo lo mismo. Aprendió a callar, a observar, a no contar nada que no fuera necesario. Lucía siempre le decía lo mismo. No cambies. El dinero confunde a la gente. Prométeme que no vas a disfrazarte para agradar. Él lo prometió. El recuerdo se rompió cuando el teléfono vibró en su mano. 3 llamadas perdidas. El nombre en la pantalla era claro. Doctor Julián Montes. Esteban suspiró antes de devolver la llamada. ¿Dónde estás?, preguntó el abogado sin rodeos. Llegué al banco. Me dijeron que ya te habías ido. Me sacaron. Silencio al otro lado. ¿Cómo que te sacaron? Esteban explicó todo. Las burlas, la apuesta, el número falso, el espectáculo. Cada palabra salía sin emoción, como si ya estuviera cansado de sentir. Cuando terminó, Julián habló despacio, con una calma peligrosa. Esto no fue un error, fue humillación pública. Y lo del saldo, eso es grave. No quiero problemas, dijo Esteban. No, respondió el abogado. Ya los tienes. La pregunta es ¿qué vas a hacer con ellos? Esteban colgó sin responder. Guardó el teléfono y miró de nuevo el edificio del banco. Las ventanas reflejaban el cielo como si nada hubiera pasado. Adentro, la vida seguía. Afuera, él seguía siendo el mismo hombre al que habían decidido despreciar. Pensó en Lucía, en cómo lo miraría ahora, no con pena, con firmeza. Sacó la billetera otra vez. Entre papeles viejos había una tarjeta arrugada. Álvaro Méndez, director regional. Un favor pendiente de años atrás, ganado sin pedir nada a cambio. La sostuvo unos segundos. No era venganza lo que sentía. Era algo más hondo. Era cansancio. Marcó el número. Álvaro, dijo cuando contestaron. Soy Esteban Rojas. Nos conocimos en aquella subasta. Necesito hablar contigo. El silencio del otro lado fue breve. Ven mañana, respondió finalmente. A las 10. Y trae todo. Esteban colgó. Por primera vez desde que salió del banco, respiró profundo. Antes de levantarse, miró alrededor. Gente caminando, coches pasando, nadie prestándole atención. Pensó en cuántas veces alguien se había sentado en un lugar así, sintiéndose pequeño solo por cómo lo miraron. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez te juzgaron solo por tu apariencia, por tu ropa o por no encajar? Cuéntalo en los comentarios. Esta historia no es solo de Esteban. Se levantó despacio, se puso el sombrero y caminó hacia su camioneta. No sabía exactamente cómo terminaría todo, pero una cosa era clara. Ya no iba a quedarse callado. A la mañana siguiente, Esteban no se puso nada distinto. Camisa sencilla, pantalón limpio, las mismas botas. No iba a disfrazarse ahora. El camino hasta la ciudad fue silencioso. El motor de la camioneta sonaba regular, como siempre, y ese sonido familiar lo mantenía anclado. No estaba nervioso, estaba alerta. Llegó al edificio administrativo del banco a las 9:50. Vidrio, acero, aire acondicionado fuerte. Nada que ver con la sucursal donde lo habían humillado. Aquí nadie se reía. Aquí nadie levantaba la voz. El guardia revisó su nombre en una lista y asintió. Sala de juntas, 3er piso. Esteban subió despacio. Cada escalón parecía cargar más peso que el anterior, no en las piernas, sino en la memoria. Pensó en cuántas veces había entrado a lugares así sintiendo que no pertenecía. Hoy no iba a pedir permiso. Cuando abrió la puerta de la sala, el ambiente se tensó. 8 personas sentadas alrededor de una mesa larga. Trajes oscuros, carpetas abiertas, pantallas encendidas. En la cabecera, Álvaro Méndez. A la derecha, Mauricio Delgado, el mismo gerente. La sonrisa de Mauricio se congeló apenas lo vio. Fue solo un segundo, pero Esteban lo notó. No bajó la mirada. Caminó hasta la silla que le indicaron y se sentó sin decir nada. Gracias por venir, Esteban, dijo Álvaro con voz neutra. Queremos entender lo que pasó ayer. Mauricio fue el primero en hablar. Director, esto es un malentendido enorme.
El señor entró alterado, sin documentación, causando incomodidad a otros clientes. ¿Alterado?, preguntó Álvaro sin levantar la voz. Sí. Levantó el tono. Se negó a seguir los protocolos. Esteban escuchaba en silencio. No interrumpió. Sabía que Mauricio hablaría solo. Siempre lo hacen. Además, continuó el gerente, revisé su cuenta personalmente. El saldo era mínimo. Todo lo demás fueron exageraciones. Álvaro miró a Esteban. ¿Es así? No, respondió Esteban con calma. Pero tengo cómo demostrarlo. Hizo una seña leve. La puerta se abrió. Entró Julián Montes con un maletín oscuro. Buenos días, saludó. Traigo documentación completa. Mauricio se acomodó en la silla, incómodo. Esto es innecesario, dijo. Estamos perdiendo tiempo. Al contrario, respondió Álvaro. Justo ahora lo estamos aprovechando. Julián conectó una laptop al proyector. La pared blanca se iluminó. Apareció un video. El banco, la sucursal. El sonido era claro. La voz de Mauricio llenó la sala. ¿Qué es ese olor? Risas, burlas, la apuesta. Alguien carraspeó. Otra persona bajó la mirada. El video avanzó. El falso saldo. La orden a seguridad. El sombrero cayendo al suelo. El silencio que siguió fue espeso. ¿Esto es falso también?, preguntó Álvaro sin mirar a Mauricio. Mauricio tragó saliva. Está fuera de contexto. ¿Cuál contexto justifica esto? Intervino una mujer al fondo. Julián cambió de archivo. Apareció una tabla. Cuenta principal de Esteban Rojas. Saldo al día de ayer, 8.760.000. Un murmullo recorrió la mesa. ¿8 millones? Susurró alguien. Mauricio se puso pálido. Eso no aparecía así. Claro que aparecía, respondió Julián. Usted revisó una subcuenta inactiva. Y lo sabía. Álvaro cerró los ojos un segundo. Mauricio, ¿es cierto? El gerente abrió la boca, la cerró. Miró alrededor buscando apoyo. No lo encontró. La puerta volvió a abrirse. Entró una joven. Soy Clara, dijo con voz temblorosa. Trabajo en esa sucursal. Yo grabé el video. Mauricio se levantó de golpe. Esto es una persecución. No, respondió Clara. Es la tercera vez que lo veo hacer esto. La sala estalló en murmullos. ¿Tercera vez?, repitió Álvaro. Sí, con una señora mayor, con un inmigrante, siempre igual. Mauricio se dejó caer en la silla. Yo solo... estaba bajo presión. Presión no es humillación, dijo Álvaro con firmeza. Y mentir sobre el saldo de un cliente es algo imperdonable. Esteban se levantó despacio. Todos lo miraron. No vine aquí por dinero, dijo. Vine porque ayer me hicieron sentir menos por cómo me veo, y eso le pasa a mucha gente. Se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. Yo puedo irme a otro banco, pero otros no pueden, y ellos merecen respeto. Álvaro asintió lentamente. Mauricio Delgado, dijo finalmente, queda despedido de forma inmediata. Mauricio bajó la cabeza. No dijo nada. Esteban tomó su sombrero. No sonrió. No celebró. Solo respiró hondo. ¿Había terminado? O eso parecía. El despido cayó como una piedra en agua quieta. Nadie habló durante varios segundos. Mauricio seguía sentado, inmóvil, como si el cuerpo aún no hubiera entendido lo que acababa de pasarle a la mente. El traje impecable ya no lo protegía. La corbata parecía de pronto un lazo demasiado apretado. Esto no puede terminar así, murmuró al fin. Tengo años en esta institución. Álvaro lo miró sin dureza, pero sin rastro de compasión. Precisamente por eso es peor. Mauricio se levantó de golpe. La silla rechinó contra el suelo. ¿Y él?, señaló a Esteban. ¿Qué gana él con esto? ¿Una escena? ¿Un espectáculo moral? Esteban no respondió de inmediato. Se tomó un segundo. Miró alrededor. Personas que hasta hacía poco sostenían la mirada de Mauricio, ahora evitaban la suya. El poder había cambiado de lugar y todos lo sentían. Yo no gané nada,
dijo finalmente. Solo dejé de perder. Mauricio abrió la boca para responder, pero Álvaro levantó la mano. Basta, Recursos Humanos se encargará del resto. Puedes retirarte. 2 guardias aparecieron en la puerta. No fue necesario que tocaran a Mauricio. Él entendió el mensaje. Recogió su portafolio con manos torpes y caminó hacia la salida sin mirar a nadie. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el aire pareció volver a circular. Álvaro se volvió hacia Esteban. En nombre del banco, le ofrezco una disculpa formal. Esteban asintió. La acepto. Queremos que siga siendo cliente. Esteban miró la mesa, los rostros, los documentos. Pensó en el día anterior, en la risa, en el celular grabando, en el sombrero en el suelo. No, respondió con suavidad. Prefiero mover mis cuentas. Nadie discutió. Nadie insistió. Firmó unos papeles, estrechó manos, salió del edificio. El sol lo recibió de frente. Se quedó quieto unos segundos, respirando aire caliente, real. Julián se le acercó. ¿Estás bien? Sí. Esto va a salir en todos lados. Lo sé. Tu nombre también. Esteban sonrió apenas. Siempre fue mío. Esa misma tarde, los videos comenzaron a circular. Primero en grupos pequeños, luego en páginas grandes. El rostro de Mauricio, la risa, la frase: si tienes saldo, te doy el doble. Los comentarios explotaron. Algunos se burlaban, otros se indignaban, muchos se reconocían. Esa noche, Esteban volvió a su tierra. Caminó entre los surcos, tocó la tierra húmeda con la mano abierta. Nada había cambiado allí. Y sin embargo, todo era distinto. El teléfono sonó varias veces. Bancos, asesores, invitaciones, promesas. No respondió. Al día siguiente, alguien tocó la puerta de la hacienda. Era Clara, nerviosa, con una mochila colgada del hombro. Solo quería agradecerle, dijo. Pensé que me despedirían. No, respondió Esteban. Hiciste lo correcto. Le tendió un sobre. Clara dudó. No puedo. No es pago. La interrumpió. Es una oportunidad. Úsala bien. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Cuando se fue, Esteban se sentó bajo el porche. El silencio era profundo, honesto. Pensó en Lucía, en cómo habría reaccionado a todo esto. Se la imaginó sonriendo, sin sorpresa. Tenía razón, murmuró. Un día aprenden. Pero el mundo no había terminado de reaccionar, porque mientras Esteban recuperaba su calma, Mauricio enfrentaba algo muy distinto. Y eso aún no había acabado. Mauricio despertó tarde por primera vez en muchos años. El silencio del departamento le resultó insoportable. No había mensajes del trabajo, ni llamadas perdidas, ni recordatorios de reuniones. Solo el zumbido lejano de la ciudad y el peso brutal de lo que había ocurrido. Tomó el teléfono. Notificaciones por decenas. Videos, comentarios. Su nombre repetido una y otra vez, acompañado de palabras que jamás había imaginado leer dirigidas hacia él. Arrogante, prepotente, clasista, vergüenza. Cerró los ojos, pero las imágenes seguían allí. La risa, la apuesta, el sombrero en el suelo. Intentó convencerse de que todo había sido exagerado. Un mal día, una broma llevada demasiado lejos. Pero la verdad era más incómoda. No había sido un error. Había sido costumbre. Durante años, Mauricio había decidido quién merecía respeto y quién no con solo mirarlo. Y nunca había tenido consecuencias. Hasta ahora. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Esteban caminaba entre los corrales con paso lento. El sol de la tarde caía sobre la tierra y el sonido del ganado lo rodeaba como una música antigua. Allí nadie lo miraba por encima del hombro. Allí valía por lo que hacía, no por cómo se veía. Se sentó en una piedra grande, sacó el celular y revisó los mensajes. Algunos eran de desconocidos agradeciéndole. Otros contaban historias parecidas, humillaciones pequeñas, silenciosas, acumuladas durante años. Esteban leyó sin responder. No quería convertirse en símbolo.
Solo quería que aquello no volviera a repetirse. Días después, entró a otra sucursal bancaria, en otra ciudad. Misma ropa, mismo sombrero, mismo hombre. La gerente levantó la vista, lo saludó con respeto y le ofreció asiento sin hacer preguntas. No sabía quién era él, y eso era exactamente lo que Esteban necesitaba. Firmó la transferencia de sus fondos en silencio. Cuando terminó, la mujer le sonrió. «Gracias por confiar en nosotros». Esteban asintió. «Gracias por tratarme como a cualquiera». Al salir, el aire le supo distinto. No había aplausos, no había cámaras, solo normalidad. Y eso, para él, era la verdadera victoria. Esa noche, sentado bajo el porche, recordó una frase de Lucía que no había pensado en mucho tiempo. La dignidad no hace ruido, pero pesa. Sonrió. Mauricio, en cambio, pasó semanas intentando justificarse. Envió correos que nadie respondió. Llamó a antiguos contactos que ahora evitaban su número. El prestigio que creyó eterno se había evaporado en cuestión de horas. Una tarde, al salir de una entrevista fallida, vio su reflejo en una vitrina. Traje caro, zapatos brillantes. Nada de eso lo ayudó. Por primera vez, entendió lo que había hecho sentir a otros. Demasiado tarde. Esteban nunca volvió a verlo. Ni falta que hacía. La vida siguió. La tierra siguió dando frutos. El ruido del mundo volvió a su volumen normal. Pero algo había cambiado. Y ahora te toca a ti. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez fuiste juzgado por tu apariencia o conoces a alguien que lo fue, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias reales, incómodas, necesarias. Comparte este video para que más personas recuerden algo simple pero olvidado. El valor de una persona nunca se mide por su ropa, sino por su carácter.